Okay, I believe we are up and running. We're live on Zoom, we're live on Facebook, and we are now recording this meeting. Así que estamos ya en vivo por Zoom, por Facebook y grabando el mensaje. Last week, Pastor Tom shared a message on the high calling. La semana pasada el pastor John trajo un mensaje sobre el supremo llamamiento. And as he began to share, he was also looking at a number of scriptures about the body of Christ being joined to one body. Y según él impartía la enseñanza, trajo unos versos que hablaban sobre el cuerpo de Cristo y cómo todos forman un cuerpo. And I have hopefully learned now in 50 years when the Holy Spirit is speaking and when the Holy Spirit is stirring my heart. Y creo que he aprendido ya al cabo de 50 años cuando el Espíritu Santo está hablando y cuando mueve mi corazón. And I could hardly contain myself last week. I think I shared at the end, it was almost like my brain was ready to explode. Scriptures were just coming into my mind, and it's like God was opening up a curtain for something. Y la semana pasada apenas podía contenerme con el número de escrituras que venían a mi mente, como si Dios estuviera levantando una cortina. And I believe it's a spirit of revelation. Y creo que es un espíritu de revelación. And as Pastor Tom shared, maybe you missed it if you were just joining us on Facebook. Y según el pastor Tom compartió, si usted no estuvo presente, quizás se lo perdió. What we're going to be sharing, maybe for the next 3 weeks, I don't know. Y lo que vamos a estar compartiendo, no estoy seguro, pero aproximadamente las próximas 3 semanas, I think is extremely important. And I believe the Holy Spirit is saying, now I want to speak about this. creo que es de extrema importancia y creo que el Espíritu Santo está diciendo, ahora quiero hablar de esto. And I'm going to make no apologies for the Word of God. Y no voy a ofrecer disculpas por la palabra de The Dios. Word of God is a sharp, two-edged sword. La palabra de Dios es una espada de doble filo. And I'm not going to try to be harsh or mean, No voy a tratar de ser rudo o malvado, but at the same time, we learned last week we are to speak the truth in love. pero según aprendimos la semana pasada, debemos hablar la verdad en amor. And I believe there's some very important truth that we heard last week, and we're going to go in a slightly different direction tonight, but not too different. Y oímos una serie de verdades la semana pasada y esta semana vamos a ir en una dirección un poco diferente, no muy aparte. One of the greatest promises we have in the words of Jesus, Una de las promesas más grandes que tenemos en las palabras de Jesús, we heard last week. escuchamos la semana pasada. I will build my church, Yo edificaré mi iglesia and the gates of hell will not be able to prevail against it. y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. What it doesn't say is, I will build Wayne's church or Tom's church or Fulano's church. Lo que no dice es que yo voy a edificar la iglesia de Tom o la iglesia de Wayne o la iglesia de fulano. Jesus is going to build his church, and the work he begins, he will complete it. Jesús va a edificar la iglesia y la obra que él comienza la va a terminar. And I hope as you follow along with me tonight, something's going to rise in your heart Y según usted nos sigue esta noche, espero que algo nazca en su corazón, that you want to be a part of that church. que usted va a querer ser parte de esa iglesia. There's only one of them. Solamente hay una. There's only one church. Hay una sola iglesia. That's the one Jesus is building. Esa es la que Jesús está edificando. And from time to time in this message, I'm going to speak specifically to any pastors or church leaders that might be listening in. Y de vez en cuando durante el mensaje me voy a dirigir específicamente a pastores o iglesias. We, and I'm including myself here,
Y nosotros, me incluyo, we need to make sure we are co-laboring with Jesus to build his church, not something for ourselves. debemos asegurarnos de que colaboramos con Jesús para edificar su iglesia y no otra cosa. So here we go. Así que aquí vamos. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we ask for the Holy Spirit to be our teacher and our guide. pedimos el Espíritu Santo sea nuestro maestro y guía. We often hear in these meetings on Monday night that we need to listen to what the Holy Spirit is speaking to the churches. Y a menudo en estos servicios escuchamos que debemos oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Give us spiritual hearing. Danos oído espiritual. Give us tender hearts Danos corazones tiernos that can receive your word que puedan recibir tu palabra and implant it deeply in our hearts. y que sea implantada profundo en el corazón nuestro. And we do pray like Paul prayed for the Ephesian church. Y oramos según Pablo oró por la iglesia de los Efesios. Give us a spirit of wisdom and a spirit of revelation Danos espíritu de sabiduría y revelación, that we can know Christ better. de modo que podamos conocer a Jesús We más, can know the hope of your calling, podamos ver la esperanza de tu llamado, the exceeding greatness of your power, la excelente gracia de tu poder and the riches and glory of your inheritance in the saints. y las riquezas de tu gloria en el nombre de Jesús. God, be exalted, be Dios sea- glorified tonight. Dios sea exaltado y sea glorificado esta noche. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Here we go. Amén. Aquí vamos. The title of my message is A House Divided. El título de mi mensaje es Una casa dividida. You probably recognize where that comes from in the New Testament, Probablemente usted reconoce de dónde viene en el Nuevo Testamento, but we'll begin there in Mark chapter 3, pero vamos a comenzar ahí en Marcos capítulo 3, verses 24 and 25. versos 24 y 25. These are the words of Jesus. Estas son las palabras de Jesús. If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. If a house is divided against itself, that house cannot stand. Y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. A house divided against itself cannot stand. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. The devil knows that very well. Y el diablo sabe esto muy bien. He is an expert at dividing. Y él es experto en dividir. He's been doing it for centuries. Y lo ha estado haciendo por siglos. And trust me, he hasn't given up. Y créame que él no se ha rendido en el intento. Because even though he knows his end, Y aunque él sabe su final, he knows that this kingdom of God, this house that we call the church, él sabe que el reino de Dios, esta casa que llamamos iglesia, if he can divide it up, it Sí. will certainly fall. si él la puede dividir, ciertamente va a caer. And again, I have great hope and I have great confidence. Y tengo gran esperanza y confianza. Sorry, not in any of us, Lo siento, no es ninguno de nosotros, but my confidence is in Jesus Christ. pero mi confianza está en Jesucristo. Because of what he promised, I will build my church, and the gates of hell cannot prevail against it. Por lo que él prometió, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. We're going to start off tonight looking at a number of scriptures. Y vamos a comenzar esta noche viendo un número de versos. Some of these we heard last week. That's Algo- fine. We're going to hear them again. Algunos los escuchamos la semana pasada y los vamos a repetir hoy. And I realized as I was looking at these scriptures Me di cuenta, según miraba estas escrituras, that I need to have my mind renewed. que yo necesito tener mi mente renovada. I need a fresh and a clear vision Necesito una visión fresca y clara of this one church that Jesus said he would build. de esta iglesia que Jesús dijo va a edificar. Again, not my church or my idea of a church, but what is the church he said he's going to build?
De nuevo, no es mi idea de lo que es la iglesia, sino la iglesia que Él dijo que va a edificar. Let me start off by being as simple and clear as I can possibly be. Déjeme comenzar siendo tan sencillo y claro como pueda ser. This this is so simple that a 5-year-old could understand it, Esto es tan sencillo que hasta una persona de 5 años puede entender, but it's profound. pero es profundo. Jesus is coming for one church. Jesús regresa por una iglesia. Jesus has one body. Jesús tiene un cuerpo. Jesus is coming to marry one bride. Jesús viene para casarse con una novia. He's not coming for 10 different churches, for 100 different denominations. He's coming for one church. No viene por 10 iglesias diferentes, de 100 diferentes denominaciones, sino que viene por una iglesia. And I think as we look at the scriptures, remember, James tells us the word of God is like a mirror. Y según vemos las escrituras, recuerden cuando Santiago dice que la palabra de Dios es como un espejo. Each one of us, and I've been doing this all week long, Y cada uno de nosotros, yo lo he estado haciendo ya por una semana, we need to look very carefully into that mirror debemos mirar con cuidado en ese espejo and ask the Lord to show us how are we doing? y pedirle a Dios, preguntarle cómo vamos, cómo estamos haciendo esto. How are we doing on this thing of one church, one body, one bride? ¿Cómo estamos actuando en esto de una iglesia, un cuerpo? Or is the devil laughing at us and saying, ha ha, I've got you all divided, you're going to fall? ¿O está el diablo riéndose diciendo, los tengo a todos divididos, ustedes se van a caer? I sincerely hope that's not the case. Yo espero que ese no sea el caso. And I want to be very clear, this message is not coming out of a heart that wants to criticize or bash or destroy. Quiero ser muy claro, este mensaje no viene de un deseo de criticar, dividir o destruir. Pastor Tom and I together have devoted more than a century to building the church. Y entre el pastor Tom y yo combinados hemos dedicado más de un siglo a edificar la iglesia. I'm not boasting, No estoy jactándome, but we've made great sacrifices. pero hemos hecho grandes We sacrificios started this thing off 50 years ago, selling everything we owned. y comenzamos esto hace 50 años vendiendo todo lo que teníamos. We're sold out to laboring with Jesus to see this glorious church arise in these last days. Y salimos de todo para con Cristo edificar esta iglesia gloriosa de los últimos días. And we want what he wants. Y nosotros queremos lo que Él quiere. And that's what we're going to look at first tonight. What does God really want? What is his plan for the church? Y es lo que vamos a ver primero esta noche. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere? ¿Cuál es su plan para la iglesia? Well, let's look at one thing that's very important, and we heard a lot of scriptures about this last week. Veamos una cosa importante sobre la cual hemos escuchado varias escrituras. And I hate to keep repeating myself, but maybe you're listening to this and you're like, oh, I've already heard all this. I already know all this. Y no me gusta repetirlo constantemente y quizás usted lo oiga y diga, ya yo he escuchado eso, ya lo he vuelto a oír. But again, let's listen to what the Holy Spirit is wanting to speak to us. Pero escuchemos lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. God wants one united body. Dios quiere un cuerpo unido. And that metaphor of the church being a body is a tremendous revelation that we're going to talk quite a bit about. Y esa analogía del cuerpo, de la iglesia ser un solo cuerpo, es muy importante y vamos a estudiarla. I think we all understand that our body is one unit. Y creo que entendemos que nuestro cuerpo es una unidad. And it doesn't do very well if one part of it gets separated from the body. Y no le va muy bien cuando una parte del cuerpo es separada del cuerpo. It only remains alive and it only functions properly when every member is joined properly together into one body.
que continúa vivo y trabaja bien solo cuando todos sus miembros permanecen unidos en un cuerpo. You know, this message of unity is so foundational. Este mensaje de unidad es tan fundamental. It's actually part of who God is. Es de hecho parte de lo que Dios es. The mystery of the Trinity is that we have God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, but they are one. El misterio de la Trinidad es que tenemos a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, pero esos tres son uno. I don't understand that. Yo no entiendo eso. I've tried to give different analogies or explanations, but it still remains a mystery. Yo he tratado de proveer analogías y explicaciones, pero permanece siendo un misterio. How can you have three persons, a father talking to his son, and a third person, the Holy Spirit? ¿Cómo puedes tener tres personas, el Padre hablando a través de su Hijo y el Espíritu Santo, tres personas? But we're introduced to this right in the very first chapter of the Bible. Y se nos presenta esto en el mismo primer capítulo de la Biblia. Genesis 1, verse 26, Génesis capítulo 1, verso 26. it says, Then God said, Let us make man in our image, in our likeness. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Now, normally you would get an F on your English grammar exam if you talked like that. Y quizás usted se colgaría un examen de gramática si usted hablara de esta manera. You wouldn't say, Then Wayne said, Let us make something. Usted no diría que Wayne dijo, hagamos tal cosa. But it gets even more interesting when you look at the Hebrew word for God here. Pero es interesante como usted ve en el original hebreo la palabra para Dios aquí. One of the names that's often used for God is Elohim. Uno de los nombres con frecuencia usados para Dios es Elohim. Well, I don't know too much about Hebrew. I learned a little bit. Yo he aprendido muy poco hebreo, But when you hear that im ending on a Hebrew word, it means it's plural. y cuando usted escucha ese sonido en una palabra en hebreo es plural. The word for God is actually El. Y la palabra para Dios se dice El. Elohim literally means gods. Y Elohim significa literalmente dioses. It's plural. Es plural. So actually, the grammar is correct. Then God, plural, said, Let us make man in our image, in our likeness. Entonces, en este caso, la gramática sí está correcta cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Because Father, Son, and Holy Spirit are one, they always are one. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y siempre son uno. It's a mystery. Es un misterio. And what God wants to accomplish in the church is also a mystery. Y lo que Dios quiere cumplir con la iglesia, hacer en la iglesia, también es un misterio. How can you possibly take Jews and Gentiles from every nation of the world, every kind of language and custom and geography, and unite them all into one body? That's a ¿Cómo? mystery. Es un misterio. ¿Cómo puedes tú agarrar judíos de todas partes del mundo, gentiles de todas partes del mundo, con diferentes culturas y costumbres y unirlos todos en un solo cuerpo? I'm convinced, and it is going to happen because Jesus said it is. He's going to build his church. Estoy convencido porque Jesús dijo que va a suceder. Él va a edificar su iglesia. This is going to bring great glory to God. Esto va a traer mucha gloria a Dios. I mean, take Pastor Tom and I. Por ejemplo, el pastor Tom y yo We're totally different. somos completamente diferentes. When we first met, he had just come out of the Marines. I was a long-haired hippie that was protesting against the Vietnam War. He was in Vietnam fighting the war. Y cuando yo lo conocí, él acababa de retirarse de la Marina de Guerra de Estados Unidos. Yo era un hippie de cabello largo que protestaba contra la guerra de Vietnam, en la cual él fue a combatir. And God takes these two losers that have found grace at the cross
Y Dios toma a estos dos perdedores que han hallado gran gracia en la cruz and unites them together y los une with one mind, with one purpose, with one God, with one gospel. con una mente, un propósito, un Dios y un evangelio. It's a mystery. Es un misterio. Look in Psalm 133. Miren el Salmo 133. I think this will kind of help us to understand how important and how precious this is to God. Creo que esto nos va a ayudar a entender cuán importante, cuán precioso es esto para Dios. How good and pleasant it is when brothers live together in unity. It Es is el, like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down upon the collar of his robes. It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion, for there the Lord bestows his blessing, even life forevermore. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Man, I could preach a whole sermon on this one psalm. Yo pudiera predicar un solo sermón solamente con este salmo. How good and pleasant it is when brethren dwell together in unity. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. We used to sing this in Puerto Rico in Spanish, and that's where I first learned, and you may have even heard it when Dari was reading. Instead of unity, in Spanish it says harmony, armonía. Y yo aprendí esta versión en español cuando estábamos en Puerto Rico, y la versión en español que usted la acaba de escuchar cuando Dari tradujo, en vez de unidad dice la palabra armonía. I really like that word because I know enough about music to understand harmony. Y me gusta mucho esa palabra porque conozco la música suficiente para entender lo que es armonía. Harmony isn't the same thing as unison. A la armonía no es lo mismo, no es lo mismo que el término unísono. When you're listening to a symphony, you don't want to hear 100 violins that are all playing the exact same notes. Cuando usted oye una sinfonía, una orquesta, usted no quiere oír 100 violines que están tocando todos exactamente la misma nota. You have all these different instruments, the cello, the bass, the piccolo, the oboe, each one has a different sound and they're all playing different notes. Usted tiene todos esos instrumentos diferentes, el cello, el oboe, el piccolo, y todos dan un sonido diferente. But together it makes one harmonious sound. Pero juntos dan un sonido armonioso. And it's so much richer and so much more full than if it was just all the same instrument, all the same notes. Y es un sonido más completo, más armonioso, más rico, versus si fuera un solo instrumento o muchos instrumentos tocando exactamente la We're misma gonna nota. we're gonna see that the kind of unity that God wants is just like that. Y vamos a ver que el tipo de unidad que Dios quiere es esa. The body isn't all one kind of a member. It's not all fingers, it's not all ears, Eh, many different members, but all one. y el cuerpo no es un solo miembro, el cuerpo no es un solo dedo o una sola oreja, sino que son diferentes miembros que forman uno. So when we're talking about unity, we're not talking about, oh, we all need to be clones exactly alike. Y cuando hablamos de unidad, no estamos diciendo que todos debemos ser clones exactamente idénticos. The idea behind harmony in music, La idea detrás de la armonía musical, there are only certain notes that are consonant, hay solo ciertas notas que son consonantes and they interfere with one another in a constructive way. y interactúan una con la otra de forma constructiva. I don't want to get too scientific about it, but there's a lot of physics and a lot of science behind music.
Y no quiero ser muy científico al respecto, pero hay mucha física y ciencia en la música. When you have two different notes, they can interact in a way that they're constructive or they can be destructive. Cuando usted tiene dos notas diferentes que pueden intercalarse de forma constructiva o de forma destructiva. And so you can have what's called consonance, or you can also have dissonance. Usted puede tener consonancia o disonancia. In the symphony and in the church, we want consonance. En la iglesia y en la sinfonía, usted quiere la consonancia. We want every member, like every note, to edify one another so it becomes like a symphony. Queremos que cada miembro ayude a construir el otro de modo que sea como una sinfonía. So when God talks about unity, Cuando Dios entonces habla sobre unidad, this might sound like a contradiction, but it's not. esto quizás suene contradictorio, pero no lo es. He wants diversity Él quiere diversidad and unity at the same time. y unidad a la misma vez. So God doesn't have a problem taking somebody like Pastor Tom and Pastor Wayne, who are totally different, Y Dios no tiene problemas en tomar a alguien como el pastor Tom, el pastor Wayne, que son completamente diferentes, and put them together. y ponerlos juntos. That's his plan, Ese es su plan. is diversity and unity at the same time. Es diversidad y unidad a la misma vez. Now, in John chapter 17, Ahora, en Juan capítulo 17, if you're not familiar with this is Jesus' prayer just before he goes to the cross. si usted no conoce el verso, este es Jesús orando justo antes de ir a la cruz. And I would recommend reading the entire 17th chapter of John if you're not familiar with these verses. Si usted no conoce estos versos, le recomiendo que lea el Evangelio de Juan por completo. I'm going to read from 15 to 23. Voy a leer del 15 al 23. My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. Now, let me just explain a little more here. He's praying specifically for his disciples. I'm going to read the part you read and then Okay. translate. No os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y déjeme ampliar aquí. Él está hablando específicamente de sus discípulos. But we're going to see he then broadens the prayer out to all those who will believe on me through them. Y después él amplía la oración hacia aquellos que van a creer en él a través de sus discípulos. Okay, so from verse 16, I'll continue. Así que continúo desde el verso 16. They are not of the world, even as I am not of it. Sanctify them by the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I have sent them into the world. For them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. I in them and you in me. May they be brought to complete unity, to let the world know that you sent me and have loved them even as you have loved me. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. I still can't comprehend that last verse. Aún no puedo comprender el último verso. I don't know if you heard it. I'm going to read it again. No sé si lo escuchó, lo voy a leer de nuevo. Just the last part. La última parte.
that you, Father, have loved them even as you have loved me. y que los has amado como también a mí me has amado. I can't comprehend that. I don't know why God would love me like he loves his son. Y no puedo comprender esto, cómo Dios me ama a mí como ama a su hijo. But that's the love of God. Pero ese es el amor de Dios. And I want you to note carefully, it might be different in your translation. In the NIV, verse 23, it says, May they be brought to complete unity. What is it in Spanish? The beginning of the verse, Read verse 23. Yeah. yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. So perfected in unity. Perfeccionados en uno. Here it Yes. says brought to complete unity or perfect unity. Aquí en la versión, nueva versión internacional dice que sean traídos todos en una unidad perfecta. You know, that sounds like some kind of a crazy dream. How could that possibly happen? Eso es como un sueño descabellado. ¿Cómo puede ser esto? But again, I am convinced that Jesus knows how to do it because he promised, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. Y yo estoy convencido porque Jesús lo dijo, voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Make no mistake, this is God's plan for his church, Y no se equivoque, ese es el plan de Dios para su iglesia, that they will be perfectly one, just as I and you, Father, are one. Wow. que ellos serán perfeccionados en uno como tú, yo en ellos y tú en mí, como dice el verso. Now, before he prays about unity here, back in verse 17, he prays, sanctify them by the truth. Your word is truth. Y antes de llegar a la parte de la unidad anterior, en el verso 17, dice, santifícados en tu verdad, tu palabra es verdad. We're going to talk more about this later on, Y vamos a hablar más de esto después. but we're not talking about a unity where we all have different ideas about God. We all have different opinions, different interpretations, but we're all going to sit around and sing Kumbaya and pretend like we're one. Y no estoy hablando de la unidad, el tipo de unidad donde cada uno tiene sus propias ideas y opiniones de cómo trabaja Dios, de quién es Dios, y simplemente nos sentamos juntos a cantar Kumbaya. There can be no unity without truth. No puede haber unidad sin verdad. I'll say it again. Lo digo de nuevo. There can be no unity without truth. No puede haber unidad sin verdad. Well, Pilate asked, What is truth? Oh, Pilato preguntó, ¿cuál es la verdad? That's a good question. Es una buena pregunta. Jesus answered it for him right here. Y Jesús contestó esa pregunta aquí mismo. Your word is truth, period. Tu palabra es verdad, punto. That ends all debate, all discussion, period. The word Eso of God is the standard that we're going to unite around. Esto concluye todo debate. La palabra de Dios es la normativa por la cual nos vamos a guiar. Not my opinions, No mis opiniones, not the traditions I grew up with, no las tradiciones en las que fui criado, not what I read in a book somewhere. no lo que leo en un libro en algún sitio. Your word is truth. Tu palabra es verdad. That's extremely important to keep in mind as we move through this study. Esto es de extrema importancia según nos movemos a través del estudio. We're not just going to hold hands and pretend like we're one and we all have different doctrines and different beliefs. We all need to come, as we heard last week, to the unity of faith. Y no es que vamos a estar tomados de la mano, pretendiendo estar unidos, pero con diferentes doctrinas, sino que tenemos que estar todos, tenemos que venir a la unidad de la fe. Now, I love the church. Yo amo la iglesia.
And there's something in these verses we just read it's extremely troubling for me. Hay algo en estos versos que acabamos de leer que son problemáticos para mí. Jesus tells us in this prayer, the world is watching us. Jesús nos dice en esta oración que el mundo nos está observando. When he talks about the world, he's talking about the unbelieving world, unbelievers out there. Cuando él habla del mundo, está hablando del mundo no creyente. We're not of the world, No somos del mundo, we're in the world, estamos en el mundo and the world is watching us. y el mundo nos está observando. How are we doing? ¿Cómo estamos actuando? Jesus said our behavior one to another Jesús dice que nuestro comportamiento los unos con los otros should project this perfection in unity and oneness debe proyectar esta unidad, so much that when the unbelievers are watching us, tanto así que cuando los no creyentes nos observan, they will know ellos van a saber that God sent Jesus. que Dios envió a Jesús. That's what he says. Es lo que dice aquí. Let me read it again. Déjeme leerlo otra vez. I'll start reading again from verse 20. These are very important verses. Estos versos son importantes. Comienzo con el verso 20. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe. Y no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. And again in verse 23. Y nuevamente en el verso 23. I in them, you in me, may they be brought to complete unity to let the world know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Now, with your permission, from time to time in this study, I may get a little bit raw. Y con el permiso de ustedes, de cuando en vez durante el estudio voy a ser un poco crudo. Yeah. My daughter, some of the churches we visited, she says, Dad, they have everything very well sanitized. Y algunas de las iglesias que he visitado con mi hija, ella me comenta, mira, tienen todo bien sanitized, bien desinfectado. Yeah, well, we're not going to sanitize tonight. Y no vamos a desinfectar esta noche. We're going to try to get the unfiltered truth out here. Vamos a tratar de proyectar la verdad sin filtros. I have Muslim friends, Hindu friends, Buddhist friends, and just plain old unbelievers. They're my friends. Y yo tengo amigos, tengo amigos musulmanes, budistas, otros que no son creyentes en absoluto, todos ellos son mis amigos. And they watch us. Y ellos nos observan. When I say us, I'm talking about the churches, the Christians. Y cuando digo nosotros, me refiero a las iglesias, los cristianos. And many of them have been turned off and turned away because of all the divisions they see amongst the Christians. Y muchos de ellos han sido apagados, han sido desanimados por la división que ellos ven en las iglesias. And again, we better take a real good look in the mirror Y de nuevo, es mejor que le demos un buen vistazo al espejo and ask the Holy Spirit, how are we doing on this? y le preguntemos al Espíritu Santo cómo estamos comportándonos en cuanto a The esto. world is watching us, El mundo nos observa
What are they seeing? ¿Qué están viendo? Is our behavior inspiring these unbelievers? Wow, we want to turn to this God. We want to know this Jesus. ¿Es nuestro comportamiento, está inspirando a los no conversos a decir, yo quiero ese Dios, yo quiero a Jesucristo? Or are they running away saying, why would I want to be like them? ¿O están ellos huyendo diciendo, ¿por qué quisiera yo ser igual a ellos? Biting and devouring one another, Peleando y devorándose unos con otros, talking bad about one another, hablando mal los unos de los otros. when we know enough about their gospel that they're supposed to be loving one another. Cuando conocemos suficiente de su evangelio para saber que se supone que se amen los unos a los otros. And I'm sorry to report to you, some of these friends have been honest with me and saying, what's wrong with you guys? Y le voy a ser sincero, algunos de estos amigos míos me han preguntado, oye, ¿qué pasa con ustedes? What am I supposed to say? Oh, just excuse us. We haven't quite got it yet. Que se supone que diga, mira, excúsanos, pero todavía no hemos llegado ahí. Well, again, my hope is in Jesus. Mi esperanza está en Jesús. I will build my church. The gates of hell will not prevail against it. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. I have an even greater hope that Jesus didn't just pray this prayer once the night before he went to the cross. Y tengo una esperanza aún mayor de que Jesús no hizo esa oración solo la noche antes de ir a la cruz. We're told in the New Testament that he ever lives to make intercession for us. He's at the right hand of the Father right now, praying for us. Y él nos dice en el Nuevo Testamento que él aún ahora continúa intercediendo por nosotros ante el Padre. I'm not going to go there, but if you want the references, you can look at Romans 8:34 and Hebrews 7:25. Romanos 8:34 y Hebrews 7:25. 7:25, ahí puede ver las referencias. Something tells me this is at the top of his prayer list. Algo me dice que esto está al tope de su lista de oración. Father, I'm still praying that you would make them one as you and I and the Holy Spirit are one. Make them one. Padre, yo aún intercedo para que ellos sean uno como tú, el Espíritu Santo y yo somos uno, que los hagas uno. I always like to look at the early church in the book of Acts Y me gusta el aspecto de la primera iglesia en el libro de los Hechos, because very often we get it right in the beginning and then with time we kind of lose it. porque al principio lo estamos haciendo bien y después, según pasa el tiempo, empezamos a perderlo. Let's see how they did it in the beginning. Vamos a ver cómo lo hicieron al This principio. is actually where the church began, by the way. Y esto, de hecho, es donde la iglesia comenzó. Acts chapter 2. Hechos capítulo 2. By the way, yesterday was the day that we celebrate, the day of Pentecost. Ayer, de hecho, fue el día que celebramos el día de Pentecostés. Acts 2, verse 1. Hechos 2, verso 1. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. A lot of translations say they were in one accord. En muchas traducciones dicen que estaban en un acuerdo. They were all together, all in one accord, and all in one place. Estaban todos juntos en un acuerdo, en un lugar. You might want to make a note of that in the back of your mind because that's where God poured out the baptism in the Holy Spirit. Usted quizás quiera tomar una nota porque ahí fue donde Dios derramó el bautismo en el Espíritu Santo. And of course, the Holy Spirit came, and we're not going to talk about all that, but jump now down further in the chapter after the Holy Spirit came. Y vino el Espíritu Santo y no vamos a estacionarnos ahí, pero vamos a pasar más adelante en el mismo capítulo después del Espíritu Santo haber venido. Let's see what it was like in this infant church that was just born. Vamos a ver cómo era en esta iglesia infante que acababa de nacer. Acts 2, I'll read from 41 to 47. Hechos 2 del 41 al 47. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer.
Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados y aquel día fueron añadidas a ellos como 3000 almas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según cada uno tenía necesidad. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que eran salvos. Now, this was still just a Jewish church. Esto era aún una iglesia judía. The Gentiles weren't added until you get to Acts chapter 10. Y los gentiles no habían sido añadidos hasta que usted llega a los Hechos capítulo 10. Nevertheless, it's almost like there's this immediate, automatic unity that takes place with all these thousands of believers. Sin embargo, vemos esta unidad de forma automática que ocurre con todos los creyentes. They're all together. Están todos juntos, They had everything in common. tienen todo en común, They were selling their possessions and giving to anyone in the community that had a need. estaban vendiendo sus posesiones y repartiendo a cualquiera de la comunidad que tuviese necesidad. Every day they were meeting together, Cada día se reunían juntos, eating together, comían juntos and they were just full of joy, praising God. And more souls saw this, and they were running in and saying, "We want what you guys have." y estaban llenos de gozo, alabando a Dios y muchos viendo estas cosas se unían a ellos porque querían ser parte de esto. By the way, the church got this right centuries before communism came along. De hecho, la iglesia hizo esto correctamente siglos antes de que apareciera el comunismo. This is not communism. Esto que vemos aquí no es comunismo, This is community. esto es comunidad. They became one community. You hear the word unity in there, right? Ellos se volvieron una comunidad. Usted oye la palabra unidad ahí. Sharing everything together. They were one body. Compartían las cosas, eran un solo cuerpo. Look in chapter 4 of Acts. Miren el capítulo 4 de los Hechos, We'll read just verse 32. el verso 32. All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of his possessions was his own, but they shared everything they had. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Try that in our modern American churches. Intente esto en nuestras iglesias modernas en América. That's mine. No, esto es mío. Don't touch that. That's mine. No toque eso, eso es mío. No one claimed that any of his possessions was his own. They shared everything they had. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que compartían todo lo que tenían. Now, last week when Pastor Tom read one of those many verses, and we're going to look at some of them in a moment. Y la semana pasada cuando el pastor Tom leyó algunos de estos versos, que vamos a estar viendo algunos de ellos, where it talks about us being members of Christ. Muchos de los versos hablaban de nosotros ser miembros del cuerpo de Cristo, All members of one body. todos miembros de un cuerpo. For me, it was like
I'd been in a dark room for 50 years and the lights came on. Para mí era como si yo hubiese estado en un cuarto oscuro por 50 años y de momento prendieron las luces. And I'm going to share something with you tonight. You might not like it. I'm sorry. I'm not trying to offend anyone. Voy a compartir algo con ustedes esta noche, quizás a algunos no les guste, lo siento, no estoy tratando de ofender a nadie, But all we're trying to do is look at the truth of God's word. And maybe we've had our minds polluted by tradition and other things that are not according to Scripture. y lo que vamos a hacer es ver la verdad de la palabra de Dios y tal vez nuestras mentes están con contaminación por las tradiciones en las cuales fuimos criados. It is a very common practice in most local churches Es una práctica común en la mayoría de las iglesias locales, I did it for many, many years y yo lo hice por muchos años, to take a newcomer para tomar un nuevo convertido and indoctrinate them in some sort of a membership class. e indoctrinarlo en alguna especie de una clase de membresía. Yeah, each church may do it a little bit different, but the ultimate goal is to get you signed up. You're a member of my church now. Y diferentes iglesias lo hacen de diferentes modos, pero en esencia es, tú eres ahora miembro de mi iglesia. Most churches actually have a formal membership roll. Your name's either on there or it isn't. Y muchas iglesias tienen oficialmente una especie de registro de membresía donde su nombre está allí o no lo está. Now, I'm not saying you're going to miss the rapture if you're doing that. I'm not saying you're going to go to hell if you're doing that. Yo no estoy diciendo que usted se va a perder el rapto si usted está haciendo esto, si está haciendo esto o que se va a ir al infierno. But I will say this, Pero sí voy a decir esto. like a number of practices that are common in churches, they're just traditions. Según otras prácticas comunes en las iglesias, las cuales son solo tradiciones. I searched this out very carefully this week. Y yo investigué esto con cuidado esta semana. There is no biblical precedent for doing this. No hay precedente bíblico para hacer esto. You won't find any mention throughout the New Testament of, Joe's First Apostolic Baptist Church of Ephesus had, a membership class or had a membership roll. Usted no va a encontrar en el Nuevo Testamento por ningún lugar que la iglesia did you say Joseph? Joe, de Yeah, José en Éfeso tenía una clase con estas reglas para la membresía. okay, so what's the big deal, Pastor? What are you trying to say here? Ok, pastor, ¿qué es lo que usted está tratando de decir? Here's what I found. Esto es lo que yo encontré. You can study this on your own. You can get a concordance. They're free online and look all this up for yourself. Y usted puede hacer la investigación por su cuenta, buscar una concordancia y hacer el estudio usted mismo. There are only two types of members mentioned in the New Testament. Solamente hay dos tipos de miembros mencionados en el Nuevo Testamento. They're members of different religious councils and institutions, Hay miembros de diferentes concilios religiosos e instituciones or members of the body of Christ. o miembros del cuerpo de Cristo. I'll say that again. Lo voy a decir otra vez. Members of religious councils or various institutions, Miembros de concilios religiosos u otras instituciones or members of the body of Christ. o miembros del cuerpo de Cristo. Not members of, St. Philip's Lutheran Church No son miembros de la Iglesia Luterana de San Felipe or Tom and Wayne's Pentecostal Church. o la Iglesia Pentecostal de Tommy Wayne. Let's look at some of these members. Veamos algunos de esos miembros. I'm going to go through this quickly. By the way, all of these notes will be uploaded in English only to the website, so you can access them probably by Wednesday. I'll also put it on the What's Up sermon online for those that are a part of that.
Las notas de este estudio van a estar disponibles en inglés en nuestra página y también lo puse en la aplicación WhatsApp de Sermón Online. All right, I'm going to do these quickly, so follow with me. Voy a hacer esto rápido, así que síganme. Mark 15:43. Marcos 15:43. Joseph of Arimathea, a prominent member of the council. José de Arimatea, consejero honorable. John 3, verse 1. Juan 3, verso 1. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. This one says Prince of the Jews. Okay. Acts 5, verse 17. Hechos 5:17. Then the high priest and all his associates, who were members of the party of the Sadducees, were filled with jealousy. Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que es la secta de los saduceos, y se So llenaron de celos. all these sects and councils, they had members. Estas sectas y consejos tenían miembros. You were either a member or you weren't. Usted o era miembro o no lo era. Look in Acts 6, verse 9. Miren Hechos 6, verso 9. Opposition arose, however, from members of the synagogue of the freedmen, as it was called, Jews of Cyrene and Alexandria, as well as provinces of Cilicia and Asia. These men began to argue with Stephen. By the way, they were the ones responsible for stirring up the whole crowd to stone him to death. En el verso 9 leemos, entonces se levantaron unos de la sinagoga que se llaman de los libertinos y cireneos y alejandrinos y los de Cilicia y de Asia disputando con Esteban, que de hecho fueron los que solivantaron la multitud para que lo apedrearan. And Acts 17, verse 34. Y Hechos 17, verso 34. A few men became followers of Paul and believed. Among them was Dionysius, a member of the Areopagus, also a woman named Damaris. Mas algunos creyeron y se unieron a él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris. So all these like institutions, political parties, religious councils, and sects, they had members. Así que estas sectas, estos consejos, partidos políticos tenían miembros. Where are the church members in the New Testament? ¿Dónde están los miembros de la iglesia en el Nuevo Testamento? Well, this is all I could find. Esto es todo lo que yo pude encontrar. The only mention is those who are members of this one church, the body of Christ. Los únicos miembros son aquellos que se mencionan ser parte de el único cuerpo de Cristo. Romans 6, verses 4 and 5. Romanos 6, versos 4 y 5. We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. If we have been united with him like this in his death, we will certainly also be united with him in his resurrection. Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también nos seremos en la semejanza de su resurrección. So Paul says this didn't begin by you joining a church. Así que Pablo dice que esto no comenzó con usted uniéndose a una iglesia. Please listen to me. This is very important to understand this distinction. Escúcheme porque es importante entender esta distinción. You didn't begin by joining a church, you began by joining Jesus. Usted no comenzó uniéndose a una iglesia, usted comenzó uniéndose a Jesús. By being born from above, born of water in baptism, and then born of the Spirit through the baptism in the Holy Spirit, you were united, joined with Christ. Y por haber sido nacido de arriba, nacido de nuevo, bautizado en agua, recibido el Espíritu Santo, usted ha sido unido con Cristo. So we can have
church members who never experienced this. Y podemos tener miembros de la iglesia que nunca han experimentado esto. They never really died to sin, were buried in water baptism, and united with Jesus in the newness of his life. Nunca no han muerto al pecado, no han sido sepultados por el bautismo en agua, ni se han unido a Cristo. So it all must begin with us becoming a member of Christ himself. Así que comenzó nosotros pasando a formar parte del cuerpo con Cristo mismo. Look in 1 Corinthians 6, Miren 1 Corintios 6, verses 15 to 17. versos 15 y 16. Do you not know that your bodies are members of Christ himself? Shall I then take the members of Christ and unite them with a prostitute? Never. Do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? For it is said, the two will become one flesh. But he who unites himself with the Lord is one with him in spirit. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dios me libre. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es hecho un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es. So this is why I said earlier, we need to get our minds renewed. Es por eso que dije anteriormente que necesitamos una renovación de mente. The big question is not, what church are you a member of? Y la gran pregunta no es, ¿de qué iglesia es usted miembro? Oh, I go to Dari's church. It's the best church. Yo voy a la iglesia de Daria, es la mejor. No. No. Are you a member of Christ? ¿Es usted un miembro de Cristo? Listen to the words. Have you united yourself with the Lord and become one with him in spirit? Escuche nuevamente, ¿no se ha unido usted con el Señor y los dos han pasado a ser un espíritu? We're never going to unite people unless they're first united with the Lord, one with him in spirit. Nunca vamos a poder unir personas a menos que ellos primero sean uno con el Señor en espíritu. Look in Ephesians 3. Miren Efesios 3, I'll read verses 1 to 6. leyendo los versos del 1 al 6. For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles, surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you, that is, the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. In reading this, then, you will be able to understand my insight, excuse me, into the mystery of Christ, which was not made known to men in other generations, as it has now been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets. This mystery is that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body, and sharers together in the promise in Christ Jesus. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me hizo conocer el misterio como antes escribí en breve, leyendo lo cual podéis entender mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Now, even when God visited the Gentiles in the house of Cornelius, poured out his Holy Spirit, they all received the same baptism in the Holy Spirit that the Jews did on the day of Pentecost. Así que Dios visita a los gentiles en la casa de Cornelio, bautizándolos en el Espíritu Santo, así como fueron los apóstoles. Y, They struggled with this for years.
Ellos lucharon con eso por años. Remember, for centuries, the Jews had been taught we're God's special people. Then there's the rest of the Gentiles. Recuerden que por siglos los judíos fueron enseñados a pensar, nosotros somos el pueblo escogido de Dios y aparte de nosotros están los gentiles. And here comes God, and he visits the Gentiles with the same salvation, the same baptism in the Holy Spirit. And Paul has to keep writing to them about this. Y aquí viene Dios, visita a los gentiles con la misma salvación, el mismo bautismo del Espíritu Santo, y Pablo tiene que continuar escribiendo sobre esto. That miracle of miracles, mystery of mysteries, God has now made Jew and Gentile one, members of one body. Y que misterio tras misterio, Dios ahora ha hecho un solo cuerpo, coherederos a los judíos y a los gentiles. Before all of this started to happen, Jews couldn't possibly believe this was possible. Y antes de que esto pasara, los judíos no podían concebir que esto fuese posible. That's why Paul keeps referring to this as a mystery that was made known to him by revelation through the Holy Spirit. Es por eso que Pablo continúa escribiendo que esto es un misterio que le fue revelado a él por el Espíritu Santo. Just tuck that away until a little bit later. Y guarde esto para un momentito después. To understand this mystery of one body, it's going to require revelation. Para entender este misterio de un cuerpo va a requerir revelación. Studying all of these verses will hopefully help, but in the end, God has to open our mind, open our eyes, and give us a revelation of His body, one body. Y podemos entender algo a través de los versos, pero es Dios quien tiene que abrir nuestra mente, nuestro entendimiento para entender que es un cuerpo, su cuerpo. Let's go to Ephesians 2. A lot of these verses we read last week, and this is when this was exploding inside my head. Vamos a Efesios 2, muchos de estos versos leímos la semana pasada y ahí fue cuando todos estos versos comenzaron a surgir en mi mente. We're going to read Ephesians 2 from verse 19 to 22. Efesios 2, del verso 19 al 22. I want you to pay close attention as we read this. Quiero que preste especial atención según leemos. There's one body, Hay un cuerpo, one building, un edificio, one temple. un templo. Not 3, not 10, not however many we want. One body, one temple, one building. No hay 3, no hay 10, no hay los que queremos, hay un templo, un cuerpo, un edificio. This is not my plan. It's not the Apostle Paul's plan. It's God's plan. No es el plan mío, no es el plan del apóstol Pablo, es el plan de Dios. Ephesians 2, 19 to 22. Efesios 2, versos 19 al 22. Now remember, he's writing to Gentiles in this letter. Recuerden que en esta carta él está escribiendo a los gentiles. So he tells them, consequently, you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens, excuse me, fellow citizens with God's people and members of God's household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. In him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him, you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. I hate to keep repeating this, but Paul does it, so I'm going to do it also. Y no quiero tener que repetirlo, pero Pablo lo hace, así que yo también lo haré. How many churches is Jesus building? ¿Cuántas iglesias está edificando Jesús? One. Una.
Verse 21 tells us in him the whole building. It's just one building. El verso 21 nos dice que en él, en quien todo el edificio, un edificio, It's all joined together. esto es bien coordinado, es junto. How many temples is he building? ¿Cuántos templos está edificando? Well, there's my temple, there's Pastor Tom's temple, there's Joe's temple, there's Bill's temple, lots of temples. Está el templo mío, está el templo del pastor Tom, está el templo del pastor Joe, hay muchos templos. Sorry, God's building one holy temple. Lo siento, pero Dios está edificando un solo santo templo. And it's not in you, it's not in me, it's in him. Y no es en ti, no es en mí, es en Él. This one body, this one building, this one temple is in Christ and Christ alone. Este solo edificio, este solo templo es en Cristo y solo en Cristo. Okay, Ephesians 4, Entonces, Efesios 4, verse 25. verso 25. Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to his neighbor, for we are all members of one body. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. He doesn't say, oh, you can gossip about all the people over there in the Assembly of God church because you're not members of that church. You're members of the Fourth Pentecostal church. Y nos dice ahí, tú puedes chismear todo lo que tú quieras de aquella denominación, which I forgot, sorry, porque nosotros somos miembros de esta otra denominación. It's ridiculous. Es ridículo. We're one body. Somos un solo cuerpo. We're members one of another. Somos miembros los unos de los otros. Doesn't matter what local group you're a part of. We're all members of one body. No importa en qué grupo local te reúnas, somos miembros de un solo cuerpo. And then when we read this next verse last week, that's when the fireworks went off inside my head. Y aquí, con el siguiente verso, el cual leímos la semana pasada, es cuando empezó toda esta acción en mi mente. Ephesians 5, verses 30 to 32. Efesios 5, versos del 30 al 32. For we are members of his body. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. Now, the Spanish gets it right and the King James gets it right. There's a piece missing in the NIV, which I just read. La versión en español y la versión King James lo dice correctamente. Hay un fragmento que no lo contiene la versión que yo leí, que es la versión internacional. It should read, for we are members of his body, of his flesh, and his bones. Debiera decir, como dice en español, que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Now, in the context, that makes perfectly good sense. En contexto, hace perfecto sentido. Because Paul is actually quoting from Genesis chapter 2. We're going to go there. Y porque Pablo está citando de Génesis capítulo 2, where God made Eve out of Adam's rib, donde Dios hace a Eva de la costilla de Adán. and that's when Adam said, she is now bone of my bones, flesh of my flesh. Y ahí es donde Adán dice de Eva, ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne. And I don't have time to really go too deeply into this, but Paul is saying what happened in the second chapter of the Bible is a picture of Christ and his church. Y sin tiempo para profundizar, básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo, lo que pasó en el capítulo 2 de la Biblia, en Génesis, es lo que
está pasando con Cristo y su iglesia. He actually refers to Christ in Romans and in Corinthians as Adam, the Y, second or the last Adam. y se refiere a Cristo en Romanos y en Corintios como el segundo Adán. Well, if there's an Adam, there needs to be an Eve. Bueno, si hay un Adán, tiene que haber una Eva. Who's the Eve? ¿Quién es la Eva? It's the church. Es la iglesia. It's the body that is bone of his bone, flesh of his flesh. Es el cuerpo que es hueso de sus huesos, carne de su carne. Again, I hate to keep belaboring this, but I feel like I need to because we still have this mentality. Well, I'm a member of this church, you're a member of that church. No, we better be members of Jesus. Y tengo que repetir esto nuevamente porque estamos tan tradicionalmente acostumbrados a decir son miembros de esta iglesia, son miembros de la otra iglesia. Somos This, miembros de Cristo. and just to make sure we're clear on this, Paul says, you're of his flesh, you're of Y, his bones. y Pablo dice aquí, para estar claro, que somos miembros de su carne y de sus huesos. All right, let's go back to Genesis 2, where Paul is quoting. Vamos a Génesis 2, lo cual está citando Pablo aquí, Verses 21 to 24. versos 20, del 21 al 24. And the Lord caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept. And he, God, took one of his ribs and closed up the flesh in its place. Then the rib which the Lord God had taken from man, he made into a woman, and he brought her to the man. And Adam said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Therefore, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. What a strange thing God did. ¿Qué cosa extraña hizo Dios? Why did he do this? ¿Por qué hizo esto? All the other animals, he just made male and female. He could have done that. Todos los otros animales, Dios hizo varón y hembra. Él pudo haber hecho esto aquí también. But unlike any other living creature in his creation, he actually takes the rib out of Adam and makes the woman from that rib. Y como no lo hizo con ninguna otra criatura, él toma a Adán, le saca una costilla y de esa costilla hizo a la mujer. And he's telling the Ephesians, this is a picture of Christ and his church. It's a profound mystery. Y Pablo le dice a los Efesios, esto es un cuadro de Cristo y su iglesia, es un misterio profundo. But all of these scriptures are pointing to one thing. Pero todas las escrituras apuntan a una cosa. Our membership is not to an institution. Our membership is with Christ. Nuestra membresía no es a una institución, sino con Cristo. We are united with him so much so that we're bone of his bones, flesh of his flesh. Estamos unidos a Él de tal modo que somos hueso de sus huesos, carne de su carne. I don't understand it, but somehow God took us, just like the rib out of Adam, he took us out of Christ, and so we're actually a part of him. Y no lo entiendo, pero Dios de alguna manera nos sacó de Cristo mismo y somos ahora parte de Él. All right, we got to keep moving here. Tenemos que seguir moviéndonos aquí. A few more scriptures, all of which talk about us being members of one body. Un par de escrituras más, todas las cuales hablan de que somos miembros de un solo cuerpo. I want you to notice how many times Paul repeats this. Quiero que note cuántas veces Pablo repite esto. Colossians 3:15.
Colosenses 3:15. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace. Y la paz de Dios reina en vuestros corazones, a la que asimismo sois llamados en un cuerpo. Now, in 1 Corinthians 12, don't go there yet. We're going to read almost the whole chapter about the body of Christ. Y más adelante vamos a estar yendo en 1 Corintios 12, leyendo el capítulo entero donde habla del cuerpo de Cristo. Before he introduces that, Antes de introducir esto, in chapter 11, he's talking about the Lord's Supper, communion. en el capítulo anterior, en el 11, Pablo habla de la cena del Señor, la comunión. He says something very interesting that I have never heard anyone really explain or preach about. Dice Pablo algo muy interesante que yo no he oído a nadie explicar o predicar sobre esto. 1 Corinthians 11, I'm just going to read one verse 29. Primera de Corintios 11, verso 29. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. What a strange thing. Qué cosa extraña, Not discerning the Lord's body. no discerniendo el cuerpo del Señor. Can it be that many of us, and I'm including myself here, Pudiera ser que muchos de nosotros, y me incluyo, have been blinded in the past by a denominational spirit, my church spirit? quizás hemos sido cegados en el pasado por un espíritu denominacional, mi denominación, That prevents us from being able to discern the body of Christ. el cual nos pudiese prevenir de discernir el cuerpo de Cristo. You know, some time ago, I think Pastor Tom and I were in Dominican Republic or Puerto Rico, I forget where it was. Hace un tiempo atrás, el pastor Tom y yo estábamos o en Puerto Rico o en República Dominicana, uno de los dos. And they asked us, "Oh, so where's your church?" Y nos preguntaron, ¿y dónde está su iglesia? Well, I don't pastor a church anymore. Bueno, yo no pastoreo una iglesia ya, Well, where's Pastor Tom's church? pero ¿dónde está la iglesia del pastor Tom? Well, he doesn't pastor a church anymore. Bueno, él no pastorea una iglesia ya. Well, what church do you belong to? Y entonces, a qué iglesia perteneces tú? Oh, we belong to a big church. Oh, nosotros pertenecemos Oh, a una really? iglesia muy grande. Sí, How ¿de many verdad? how many come to your Sunday service? ¿Cuántos vienen a tu servicio los domingos? Oh, we have no idea. No tenemos idea. Because it's a worldwide church. It's one church, and we're members of it. Porque es una iglesia mundial y es una iglesia y somos miembros de esa iglesia. We need to get that vision deep into our mind and spirit. Tenemos que tener esa visión profunda en nuestra mente y espíritu. One church, Una iglesia, one body. un cuerpo. I want to be a member of that church. Yo quiero ser miembro de esa iglesia. I'm not really too worried about what local church you're a member of. De verano estoy ocupado con qué iglesia local tú eres miembro. What I'd rather hear is, how did you get joined to Christ? Lo que yo leo aquí es cómo me uní a Cristo. Have you united yourself with him? Are you in Christ? Te has unido con Él. Estás tú en Cristo. Okay, I'm going to try to do this quickly because we're not out of time yet, but we're getting there. 1 Corinthians 12. Primera de Corintios 12. I'll break this into parts to make it easier for us to read it. Voy a dividir esto en porciones para hacerlo fácil de leer. Please read the entire chapter 12 of 1 Corinthians this week. Por favor, lea el capítulo 12 entero de Primera de Corintios esta semana. Remember earlier when we read Psalm 133, how good and pleasant it is for brethren to dwell together in harmony? ¿Recuerdan cuando leímos anteriormente el Salmo 133? Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. You're going to see that throughout 1 Corinthians 12.
Usted va a ver eso a través de 1 Corintios 12. Different members, a diversity of gifts and service, but one body. Diferentes miembros, diversidad de dones y servicios, pero un cuerpo. Just like the harmony in your physical body. Así como la armonía en tu cuerpo físico. You know, when you get sick, something has upset the harmony in your body. Cuando usted está enfermo, algo ha perturbado la armonía del cuerpo. When everything's working fine, we don't think about, you know, the liver or the pancreas or the gallbladder. But man, when something goes wrong with one of those organs, our whole body is out. Y cuando todo está bien, no pensamos en el hígado o en la vesícula, pero cuando uno de esos órganos no funciona bien. Okay, here we go. I'm going to read 1 Corinthians 12, 4 to 11. 1 Corintios 12 del 4 al 11. Yes, there are different kinds of gifts, but the same Spirit. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but the same God works all of them in all men. Now, to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one, there is given through the Spirit the message of wisdom, to another, the message of knowledge by means of the same Spirit, to another, faith by the same Spirit, to another, gifts of healing by one Spirit, to another, miraculous powers, to another, prophecy, to another, distinguishing between spirits, to another, speaking in different kinds of tongues, and to still another, interpretation of tongues. All these are the work of one and the same Spirit, and he gives them to each one just as he determines. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Y hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de conocimiento por el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. You know, when I was a biologist, one of the specialties that I worked a lot in was ecology. Cuando yo era biólogo, una de las especialidades en las cuales trabajé era ecología. And it's very interesting. One of the things that an ecologist looks at when he's studying a particular ecosystem Es interesante porque una de las cosas que un ecólogo estudia cuando está observando un ecosistema en particular, and they actually have different ways of measuring this and quantifying the diversity in that ecosystem. y hay maneras de medir esto, es la diversidad en los diferentes ecosistemas. Here's something very interesting for you to think about. Aquí hay algo muy interesante para que usted piense. The more diversity in an ecosystem, the more stable it is. Mientras más diversidad en un ecosistema, más estable es. If you have an ecosystem that's just made up of one species of plant or animal, it's very unstable. Si usted tiene un ecosistema que solo consta de una especie de planta o animal, es bien inestable. God wants all kinds of people, all kinds of gifts, all kinds of ministries in his church, his body. Y Dios quiere todo tipo de gente, todo tipo de dones en su iglesia, en su cuerpo. The greater the diversity, the more stable it will be. Mientras más amplia sea la diversidad, más estable será. Okay, I'm going to keep reading from verse 12 to 18. Voy a continuar leyendo de los versos 12 al 13. The body is a unit, though it is made up of many parts. And though all its parts are many, they form one body. So it is with Christ, for we were all baptized by one Spirit into one body, whether Jews or Greeks,
slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Now, the body is not made up of one part, but of many. If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, it would not for that reason cease to be part of the body. And the ear should say, and if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, it would not for that reason cease to be part of the body. If the whole body were an eye, where would the sense of hearing be? If the whole body were an ear, where would the sense of smell be? But in fact, God has arranged the parts in the body, every one of them, just as He wanted them to be. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos o gentiles, ya sean siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Notice how he keeps going back and forth. Many parts, one body. Many members, one body. Y noten cómo Él va constantemente diciendo muchas partes, un cuerpo, muchos miembros, un cuerpo. God doesn't want a body that's all ears or all eyes or all tongues. Y Dios no quiere un cuerpo que el cuerpo entero sea oído, o que el cuerpo entero sea ojo, o que el cuerpo entero sea una lengua. He has many different functions, many different giftings, many different ministries, all united in Christ. Él tiene muchos ministerios, muchos dones, muchas funciones, todas unidas en un solo cuerpo. By the way, I just saw this as we were reading it. De hecho, acabo de fijarme en esto según leíamos. Look at verse 12 again. Mire el verso 12 de nuevo. The body is a unit, though it is made up of many parts, and though all its parts are many, they form one body. Here's the part. So it is with Christ. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. We're not talking about an institution here. No estamos hablando aquí de una institución. This is Christ. Este es Cristo, It's his body. es su cuerpo. Every one of these members has joined itself with Christ. Cada uno de estos miembros se ha unido con Cristo. Anyway, I got to keep going here. Tengo que I'll read continuar. next from verse 19 down to 26. Vamos del 19 al 26. If they were all one part, where would the body be? As it is, there are many parts, but one body. The eye cannot say to the hand, I don't need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you. On the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable, and the parts that we think are less honorable we treat with special honor, and the parts that are unpresentable are treated with special modesty, while our presentable parts need no special treatment. But God has combined the members of the body and has given greater honor to the parts that lacked it, so that there should be no division in the body, but that its parts should have equal concern for each other. If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. Que si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Mas ahora son muchos los miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y los miembros del cuerpo que estimamos menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos son tratados con mucho más decoro.
porque los miembros que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. O si un miembro es honrado, todos los miembros con él se regocijan. You know, this is the most marvelous revelation God gave to the Apostle Paul. Y esta es la revelación más maravillosa que Dios le dio al apóstol Pablo. And it you can go further and further with this. And if you understand a little bit about the human body, it's amazing how it reflects what God wants in his church. Y usted puede continuar leyendo esto y si usted, mientras más entiende la naturaleza del cuerpo humano, usted puede entender mejor lo que Dios quiere hacer con la iglesia. How ridiculous for the head to look down on the feet and say, "Oh, I'm much higher than you. I don't need you." Que es ridículo es para la cabeza mirar hacia abajo los pies y decir, yo estoy más alto que ustedes, no los necesito. Well, if you just lost your 2 feet, you can't move anywhere. Bueno, si usted pierde los dos pies, no se puede mover a ningún lado. You can stay there and still be all proud because you're the head, but you can't do anything now. Puedes quedarte, continuar ahí, todo orgulloso porque eres la cabeza, pero no puedes ir ahora a ningún lado. How ridiculous if the eye says to the hand, "I don't need you. Y qué ridículo si el ojo le dice a las manos, no te necesito. I can see everything perfectly." Yo puedo ver todo perfectamente. Yeah, that's great. Without hands, you can't do anything. Y, eso es fantástico. Sin las manos no puedes hacer nada. And we often do that in churches. "Oh, I don't need you. Y a menudo hacemos esto en las iglesias. Oh, I yo no don't te necesito. I don't want anything to do with that church. I don't like them." No quiero tener nada que ver con esa iglesia, no me gustan. Verses 27 to 29. Versos 27 al 29. Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. And in the church, God has appointed, first of all, apostles, second, prophets, third, teachers, then workers of miracles, also those having gifts of healing, those able to help others, those with gifts of administration, those with speaking in different kinds of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, los segundos profetas, los terceros maestros, luego milagros, después dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, diversidad de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Todos hablan lenguas? ¿Interpretan todos? All the way to 31? No, just 29. Oh, I'm sorry. Done. That's good. So Paul says, "You're all members of this body." Así que Pablo dice, ustedes son todos miembros de ese cuerpo. This body is Christ. Este cuerpo es Cristo. It's actually his body. Es de hecho su cuerpo. You're members one of another. Ustedes son miembros los unos de los otros. Every member is important. It has a unique function. Cada miembro es importante, tiene una función única. The body can't do without any of the members, and the member can't do anything without the whole body. El cuerpo no puede hacer nada sin los miembros y los miembros no pueden hacer nada sin el cuerpo. And no member can possibly say, "Oh, I don't need that other member." Y ningún miembro puede decir, yo no necesito este otro miembro. So all these different gifts and ministries and members are united into one body. And again, this is harmony, not unison. Y todos estos dones, ministerios, todos estos miembros están unidos en un cuerpo y esto es una armonía, no un unísono. Here's a nice scripture. I don't know how it reads in Spanish. I didn't look it up. Yo no vi esta escritura en español, me gusta, pero en inglés vamos a ver cómo suena en español. Romans 12, verse 16. Romanos 12, verso 16. It says, "Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited." 16, right? Yes. Uh-huh. It says unánimes. Okay.
Unánimes entre vosotros, no altivos, condescended para con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Again, I like the word harmony. Y me gusta la palabra armonía. It communicates something more than just we're all one. Comunica algo más allá de uno solo. We're all different. Todos somos diferentes, We're all unique, todos somos únicos, but we all have one thing in common. We're joined to Jesus. pero todos tenemos algo en común y es que estamos unidos a Cristo. Now, I'm not going to be able to do all of this tonight, but give me 5 more minutes just to introduce the next section that we're going to start with next week. Y deme 5 minutos para introducir la sección que vamos a estudiar la semana que viene. A lot of these verses we've already read. We read them last week. Pastor Tom read a lot of these same scriptures in the book of Ephesians. Y muchos de estos versos se leyeron el pastor Tom la semana pasada en el libro de Efesios. And this next section, I'm just going to title it Unity in Ephesians. Y esta próxima sección la voy a titular Unidad en Éfeso. Every single chapter in Ephesians, Paul keeps coming back to this theme of unity. En cada capítulo de Efesios, Pablo regresa a este tema de la unidad. Look in chapter 1, Miren el capítulo 1 de Efesios, verses 9 and 10. versos del 9 al 10. Would you like to know the mystery of his will? No, I'm not reading the scripture yet. ¿Le gustaría a ustedes saber el misterio de su voluntad? Would you like to know what God's eternal purpose is? ¿Le gustaría a usted saber el eterno propósito eterno de Dios? Paul says, I'm going to tell you. Pablo les dice a los efesios, les voy a decir, Having made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he purposed in himself, that in the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in him. dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, aún en Él. Sorry to break this to us, but in the fullness of time, God is not going to unite everything around you or me or my ministry or your ministry. Y lamento informarles que en el cumplimiento de los tiempos, Dios no va a unir todas las cosas en ti o en mí o en tu ministerio o en mío, sino en Él. You might want to underline that with red ink. He's Usted, going to gather together in one all things in Christ. y usted quizás quiera subrayar esto en rojo en su Biblia. Él va a reunir todas las cosas en Cristo, en Él. And we read earlier in Ephesians 2, I'm not going to read a lot of the verses again. Y vamos a repasar de nuevo Efesios 2, no todos los versos. But again, if you want the reference, look up Ephesians 2, 14 to 22. Y Efesios 14 al 20, Efesios 2, 14 al 22. This is where Paul again explains how God broke down a wall of separation that existed for centuries between Jews and Gentiles. Y aquí Pablo explica cómo Dios derrumbó una pared de separación por siglos que hubo entre los judíos y los gentiles. I'm just going to read from 14 to 16. Voy a leer solo del 14 al 16. For he himself is our peace, who has made both, that means Jews and Gentiles, one, and has broken down the middle wall of separation, having abolished in his flesh the enmity, that is, the law of commandments contained in ordinances, so as to create in himself one new man from the two, thus making peace, and that he might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity.
Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz y reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz, matando en sí mismo las enemistades. Now, we're going to have to stop there for tonight. Vamos a tener que parar aquí esta noche We're going to pick it up there next time. y vamos a comenzar por aquí la próxima ocasión. And I'm going to turn it back to Pastor Tom and ask him to add anything he wants to and then to pray for us. Y le voy a pasar la parte al pastor Tom para que él añada lo que quiera y que ore por nosotros. Before I do that, I want to share with you again our hearts. Y antes de hacer esto, quiero compartir una vez más nuestros corazones. We often get together and we agonize over this. Y a veces nos reunimos y agonizamos sobre esto. Why can't the church be one body like the Bible says? ¿Por qué no puede ser la iglesia un cuerpo, como dice la Biblia? Why are we all divided up in these little groups? And I don't like Tom, and if Tom doesn't like me, then so and so doesn't want to have fellowship with me. It's ridiculous. ¿Por qué estamos divididos en estos pequeños grupos? Y yo no quiero ser parte del grupo de Tom y no me gusta que el otro grupo y estamos divididos. Es ridículo. And here's my counsel, and then I'm going to give it to Pastor Tom. Y este es mi consejo y después de eso le paso la parte al pastor Tom. We need to grow up. Necesitamos madurar, That's what Ephesians 4 says, that we may grow up in him. que eso es lo que dice Efesios 4, de modo que crezcamos en él. We need to get rid of the milk bottles and the baby toys. We need to grow up. Necesitamos dejar los biberones, los juguetes de niños, necesitamos crecer. And understand the world out here is watching us. Y entender que el mundo nos está And observando. Jesus says when they see us loving one another, uniting with one another, they're going to believe that God sent him. Y Jesús nos dice que cuando el mundo vea que nos amamos unos a otros, nos unimos los unos a los otros, ellos van a creer que Dios nos envió. I don't want my carnality or my pride hindering a Muslim or a Hindu or an alcoholic coming to Jesus. No quiero que mi mundanalidad o carnalidad evite que un musulmán o un borracho vengan a Cristo. And I'm asking God to do whatever work he has to do in my life, Y yo le estoy pidiendo a Dios que haga el trabajo que tenga que hacer en mi vida, that I can co-labor with him in building his building, not my own. de modo que yo pueda colaborar con Él en edificar su edificio, no el mío. Pastor Tom. Pastor Tom. Praise God, Pastor. Thank you. Gracias, Pastor. I'm just sitting here thinking, the church in Rome, the church in Corinthians, the church in Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians. Solo pensaba en las iglesias, en la iglesia de los romanos, de los efesios, de los gálatas, de los colosenses. These ministers could move among all those churches. These ministers, These apostles, prophets, pastors, teachers, and evangelists could move amongst all these churches. estos ministros, estos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, se podían mover de una iglesia a otra. These people weren't divided like we're divided today. No. Estas personas no estaban divididas como lo estamos nosotros hoy. Our ministers can't move amongst all these churches that we know today. Nuestros ministros no se pueden mover de una iglesia a otra según las conocemos hoy. There are a lot of walls that have been built. Se han edificado muchas paredes. I'm just going to bring out the largest Pentecostal church, the Assembly of God. Voy a mencionar la iglesia pentecostal de mayor envergadura, la iglesia Asamblea de Dios. Thank you. Yeah, if you're a minister with a gift, but you're not a licensed minister in the Assembly of God, you cannot go to the church and share the gospel. Si tú eres un ministro de Dios con dones, pero tú no estás certificado por la iglesia de Asamblea de Dios, tú no puedes visitar a ninguna de esas iglesias. And many of these churches are the same.
Y muchas de estas iglesias son iguales. Some churches now have one pastor, Muchas iglesias ahora tienen un pastor or call him one leader, whatever you want, o llámele un líder and they have many satellite churches. y tiene muchas iglesias satelitales And on Sunday morning, he's the only one that cares to all those churches. y el domingo en la mañana es el único que ministra esas iglesias. But 1 Corinthians 14 talks about many prophets. If one has something, he should stand up, and the other one can share if something comes to him. Pero en Corintios vemos como si un profeta tiene palabra de Dios y algo viene a él puede compartirlo. I only mentioned it that we all might really pray. Y menciono esto de modo que oremos. I don't know about you, but I want to be one like that church in Acts. No sé usted, pero yo quiero ser uno con esa iglesia del libro de los Hechos. The very first time I met Pastor Wayne, that's exactly what I said to him. I want to be like that church. Y cuando yo conocí al pastor Wayne, es exactamente lo que le dije. Yo quiero ser como esa iglesia. Oh, they're one in the doctrine, they're one with leaders, they share everything. Son uno en doctrina, en los líderes, comparten todo. This is my heart. Ese es mi corazón. And we're really praying for this, so pray with us. Y estamos orando por esto, así que ore con nosotros. Heavenly Father, we thank you for the word tonight. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra esta noche. This is your word and your truth. Esta es tu palabra, tu verdad. God, whatever it takes, Lo que sea necesario, oh Dios. speak to our hearts, speak to the pastors, speak to the church leaders throughout the world. Háblanos a nuestros corazones, a los pastores, a los líderes en todo el mundo. Let the revelation come into them to be part of a body, not just isolated in their own little church. Que venga revelación a ellos de modo que seamos todo un cuerpo, una iglesia y no divididos en pequeñas Or iglesias. to be in their own little denomination. O que estemos en nuestras pequeñas propias denominaciones. We trust that you're able to keep the church one. Y confiamos, Señor, de que tú eres capaz de mantener la iglesia como una sola. And through the Holy Spirit, you can pour out your glory on us, oh Lord. Y a través del Espíritu Santo que tú puedas derramar tu gloria en nosotros, oh Dios. Like your prayer says, that when they see us one, they'll know that the Father sent you. Como dijiste en tu oración, que cuando el mundo nos vea como uno solo, creerán que el Padre te envió. They'll know that you're really the only way and the only truth and the only life to the Entonces, Father. entonces van a creer que tú eres el único camino, la verdad y la vida al Padre. Lord, write this word tonight upon all of our hearts. Señor, escribe esta palabra en todos nuestros corazones. Please let your blessing be clear and understanding. Por favor, Señor, que tu bendición, tu visión sea clara en entendimiento. Give us a discernment, oh God, as we labor together in the different fellowships that we have, that we can all be one. Danos discernimiento, Señor, según obramos en las diferentes hermandades que tenemos, de modo que seamos uno. Father, I pray in Jesus' name. Padre, oro en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Well, God bless you all. Dios les bendiga a todos. Amen. Amén, amén.